Bueno, y vamos a continuar hablando del caso del bebé Alexander, y en esta oportunidad hemos invitado al doctor Andrés Gautier, el psicoterapeuta, que hizo una evaluación a Jerry Fernández precisamente. Doctor, coméntenos cuándo se realizó esta evaluación psicológica y de qué se trataba, cuál fue todo el proceso de evaluación. Bien, se inició ese peritaje en 2015, se continuó hasta 2016. Es un peritaje basado en el protocolo de Estambul, que es reconocido internacionalmente en casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y se trataba en primero de evaluar si hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es un peritaje psicológico y médico. En este caso fue específicamente psicológico. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojaron estos estudios? Que hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y todo comienza desde el inicio de la investigación, pero no solamente para el caso del doctor Jerry Fernández. En el momento que ocurre la muerte del bebé Alexander, se detienen más de 10 personas, médicos, enfermeras, asistentes de enfermería y educadoras, sin fundamento, ¿no? En cada caso se podía mostrar si se trabajaría. Yo trabajé en un caso de una enfermera que estaba en la cárcel de Miraflores, estaba destrozada. Está destrozada de por vida. Era una mujer entregada como enfermera de niños. Pero se trataba de mostrar a la población cómo eficaz era la fiscalía. No estaba a la altura de la situación. Y no se respetó la presunción de inocencia, se utilizó la presunción de culpabilidad, esperando seguramente que de todos esos detenidos va a salir la PUS. Es un síntoma, es emblemático, porque se muestra que la mentalidad científica de investigación en casos importantes y también de gente humilde, no existe la mentalidad investigativa. Porque desde el principio sabemos que el fiscal general estaba al tanto. El futuro fiscal departamental Blanco estaba como fiscal. Si estos personajes, dichos profesionales, no son capaces de investigar seriamente, ¿cómo será de manera general la mentalidad y la capacidad intelectual de todo el mundo judicial? Es algo muy duro que tengo que decir, pero para mí es un síntoma lo que está ocurriendo, emblemático, y en ese sentido también un alivio, porque se vuelve un tema general que tiene que ser discutido. Se puede cambiar las leyes, pero si no tenemos una justicia que sabe trabajar, investigar de manera seria, sabe lo que es una ética científica, sabe lo que es un proceder científico, no hay futuro para la justicia boliviana. Doctor Gautier, ¿a raíz de qué se hace este estudio psicológico a Jerry Fernández? ¿Quién se lo solicita y cuál es la incidencia en toda esta coyuntura? Sí, fueron los abogados del doctor Jerry Fernández que me buscaron porque habían leído el peritaje que había hecho de una enfermera que estaba en Miraflores. Doctor, en su opinión profesional, ¿se respetó el debido proceso? ¿Hubo debido proceso o no? No se respetó desde el inicio el debido proceso, porque la base de un debido proceso es el respeto de la presunción de inocencia. Es un derecho humano fundamental, porque se sabe que si no se respeta la presunción de inocencia, se pone en peligro el futuro de una persona, de una familia, de padres, de hijos, de todo un entorno, porque se acusa a alguien donde no hay ninguna seguridad que haya una responsabilidad. En su pericia, doctor, usted ha visto que Jerry Fernández estaba quebrado, podríamos decirlo así, después de que lo llevaron a la grulla, ¿no es cierto?, de la cárcel. Ahora sí, eso es algo a la vez admirable, porque al inicio estaba quebrado, como lo dice.
no entendía el mundo, no entendía la justicia, porque como muchos tenía un prejuicio positivo hacia la justicia. Claro. Y cuando vive las arbitrariedades, desde el inicio, su detención, cómo se desarrolla la primera audiencia, que es ya sintomática, y después lo detienen como culpable y lo ponen en la grulla, que es el sector de San Pedro de castigo, también de tortura. En caso de fuga, es ahí que pasan los que han hecho tentativa de fuga y son torturados, Y ahí lo están mandaron en la grulla. Sí. Ahí lo mandaron. Ahí, exactamente, el peor lugar. Quiere decir que, de una manera, intuitivamente, los fiscales sabían que no tenían un fundamento claro para enjuiciarlo. Necesitaban obtener su confesión. Porque un fiscal convencido que tiene las bases serias no va a necesitar confesión. Es solamente el que no tiene bases serias que va a tratar de quebrar a una persona para que confiese. Bien. Qué terrible. A mí me llama la atención, ayer leíamos en extenso una carta que había presentado públicamente Jerry Fernández a raíz de estos audios y cómo sale a la palestra nuevamente el caso después de 4 años. Él hablaba en uno de los párrafos sobre este tema. Quisieron quebrarme. Quisieron quebrarlo para sacar esta situación. Quisieron buscar una persona culpable a raíz de la ineficiencia de ciertos fiscales. ¿Cuál es el proceso psicológico, si es que ha podido ver o puede hacer una lectura en todo ello, en la cual el galeno hace todo lo contrario? Se hace más fuerte, según la carta que he visto, se hace más fuerte y evita sacar estas declaraciones. Jamás las dijo. Sí. Eso es un fenómeno interesante, pero ahí quisiera que él mismo lo cuente. ¿Qué hizo que en la grulla se recupera? Situación totalmente paradoxal. Y claro que los fiscales no han previsto que en esta situación que tenía que destrozarlo definitivamente, Lo fortaleció. Lo fortaleció. Y lo que es muy llamativo, ustedes saben que en las cárceles los violadores son tratados como los últimos, Sí, ¿no? seguramente. Como la basura, son torturados Y los por pedófilos otros, peor todavía. peor. Pero es sintomático que en este caso los privados de libertad se dieron perfectamente cuenta que no era un violador. Lo llaman de la grulla a la población, pero después Blanco lo hace retornar a la grulla. Después la posta, otro sector de la cárcel, lo llaman y logran que se quede, y parece que ahí no se atrevieron a moverlo. Hablamos de un joven profesional con sueños, con ilusiones, con ganas de hacer una especialidad en pediatría. ¿Cómo quedaron sus sueños? ¿Quedaron truncos? Sí, ese es un punto que me importa mucho contar, porque los efectos ya lo han escuchado seguramente en televisión, en la madre, en el padre, en la familia, que son admirables luchadoras. La madre, ¿qué puerta no ha tocado todos estos años? ¿Qué mujer? Sí. Impresionante. ¿Qué mujer? Sí. Pero quiero decir algo que al final de la pericia que hice, le pregunté. Como él trabajaba con niños y se veía cuando hablaba de eso que lo hacía con mucho placer, le gustaba. Y le pregunto al final si se imagina hacer su especialización a su salida en pediatría. Él dice, no, para mí la puerta se ha cerrado. Dios. Porque sentía que pesa, desde entonces, pesa sobre él un estigma. Dios. Y quiero decirles lo que me dijo. Porque, aunque hay ese estigma, en la cárcel le hacen confianza los padres, le llevan sus niños. Oh, qué increíble esto. Y él dijo, cuando vienen los padres con su niño, lo atiendo, pero reduzco el contacto corporal a lo mínimo.
Pido a los padres que le quiten la polera, el calzoncito. He perdido la espontaneidad que tenía. Temo la mirada de sospecha. Todos me reconocían por el trato que tenía con los niños. Mis colegas me veían un buen futuro como pediatra. Y ha cambiado todo. Buscaré otra especialidad. Terrible, realmente estas son las palabras entonces de Jerry precisamente. ¿Cómo se recupera una persona después de estos traumas? Una persona inocente, ¿cómo después puede salir adelante? Bueno, ahí lo que hay que recalcar, de un lado había una población que quería un culpable, y ahí la población de una manera piensa como la justicia que he descrito. Necesitamos un culpable. Si es culpable realmente, sí o no, no importa, necesitamos. Y en la calle hubo manifestaciones. Pero también, en ese mismo momento, hubo amigos, colegas que manifestaron en su favor. Quiere decir que desde el inicio hay personas que han seguido creyendo en él. Y yo creo que es un factor humano muy importante. Y claro, la reacción, como ha sido recibido en la posta, ayuda mucho a su recuperación. Es un médico muy capaz, muy reconocido. Pero lo que puedo decir es que es una lucha de cada día. Hay momentos de desesperación, porque frente a una justicia que quiere guardar, entre comillas, su honor y no reconocer sus errores, hay una impotencia. Y esa impotencia de no poder hacer nada, donde se ve toda una juventud que se le quita, que se le roba, todos los proyectos que tenía, tanto a nivel privado, de pareja, de construir familia, de ser un buen profesional, todo eso bloqueado por una justicia ineficiente, es algo terrible. Y esa impotencia carcome a la persona. Entonces, él trata de superar, pero eso lo afecta. Y hay momentos de satisfacción, de optimismo, cuando él mismo puede denunciar, puede hablar. Eso yo pienso que lo salva de la depresión, porque si no podría afirmar, defenderse, una reacción depresiva sería lo más... Sería fatal, ¿no? Porque la fatal. depresión es falta de movimiento, él estaría en cero. Exacto. No podría ni defenderse, ni pensar, ni ser proactivo. Me llama la atención el hecho de que una mentira se convierte en verdad para el doctor cuando la dicen tantas veces. Él empieza a dudar de sí mismo, creyendo que tiene algún tipo de estigma encima para no poder ejercer las facultades que él tenía innatamente antes de todo este suceso. 1. Y 2, ¿cómo es que en la cárcel, cómo es que dentro de una cárcel, personas que están ahí por X o Z factores, tienen mecanismos mucho más eficientes de darse cuenta quién es culpable y quién no, porque lo mandaron a la grulla y de la misma grulla lo mandan a posta al doctor Jerry Fernández, dándose cuenta que no era culpable? ¿Cuáles son los mecanismos humanos que tienen en la cárcel y no tenemos en la fiscalía? Eso tendría que preguntar a los privados de libertad mismos. Es increíble. Sí, sí, sí. ¿Y usted volvió a verlo después del 2016? ¿Volvió Sí. a hablar con él? ¿Cuándo? Estoy haciendo ese seguimiento. Ajá. Estoy haciendo seguimiento porque, claro, no soy forense clásico, soy un forense para casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero si no, soy psicoterapeuta. Y en ese sentido hemos continuado la relación y un seguimiento. Hablemos del futuro. Hace un rato decía, lo tendría que decir Jerry Fernández, esperemos que lo pueda decir aquí mismo en el set en unos días. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el daño psicológico, la secuela que va a quedar en él una vez que recupere su libertad? Eso es difícil predecir. Hay casos que han sido traumados por lo que ocurre y al momento que se resuelve la situación, hay una capacidad psicológica de reencontrar sus fuerzas y al contrario se vuelven mucho más
sabios han conocido el lado oscuro de la humanidad, de lo que es posible, del lado oscuro del Estado. Y tienen una fuerza que nunca hubieran tenido sin pasar por ahí. Y hay otros donde el dolor, la herida es tan profunda que no encuentran la salida. Tenemos casos que durante los campos de concentración han sabido luchar para sobrevivir y salen, luchan para estar mejor, y cuando están bien y podrían vivir de manera satisfecha porque han creado una familia, tienen su trabajo, cayeron en depresión. Justamente cuando todo estaba, la lucha de sobrevivencia estaba ganada. Así que es muy difícil de decir. No se puede predecir. No se puede predecir. Y doctor, ¿cómo vive el entorno de una persona que está sufriendo este tipo de experiencias traumáticas? La familia, ¿usted ha tenido la oportunidad también de hablar con ellos, su entorno cercano? Claro que sí, ¿no? Y lo que hace sufrir profundamente al doctor Gieri, porque ve su madre como sufre. Exacto. ¿No? Es una gran luchadora, pero un sufrimiento, y uno teme hasta cuándo va a resistir ella misma. No, pero es como Porque Antígona, es una... la mamá, es impresionante, de verdad. Sí. Qué mujer. Y lo que yo espero es que pueda mantenerse, porque es un ataque a su salud, a la salud del padre. Es una todos son padres de origen humilde que han luchado para que sus hijos puedan estudiar. Sí, es terrible. Sí. Por eso mi gran admiración, pero muy gran preocupación que comparto con el doctor Gieri, porque se está dando enteramente, ¿no? Se está usando su vida. Y claro, espero todo lo mejor que esta confesión de la doctora Pacajes, aunque se arrepienta, pero es un signo que todavía tiene algo de humano, aunque lo ha dicho en un estado particular, todavía hay una conciencia. ¿Cuántos en ese mundo judicial uno se dice ya no hay conciencia? Es terrible. Bueno, gracias, doctor, gracias, de verdad, doctor. por su tiempo. Muchas gracias por darme ese tiempo. Gracias. Bueno, lo han escuchado, ¿no? No, se está replanteando, Gieri se ha replanteado la especialidad en pediatría, ojalá que no. Ojalá que sea, que se pueda recuperar psicológicamente de esto, tantos años ahí adentro, ojalá se pueda recuperar de esto y ojalá pueda decidir hacer esa especialidad, ¿no? Dejar ese estigma que decía Dani recién, dejarlo y seguir adelante. Quiero decir una última cosa. Sí, Adelante, señor. El doctor Gieri no es una excepción. Yo digo, es la punta visible de la iceberg. ¿Cuántos casos están en la cárcel donde no se respetó la presunción de inocencia, el debido proceso? Están 3, 4, 5 años contra la ley, porque normalmente son 6 meses, pero como nunca se investiga, después hay que encontrar algo, y no se encuentra, entonces quedan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces yo he tenido otros casos que me dicen, me ha dado mucha esperanza lo que está pasando con el doctor. Doctor, para acotar en este tema, por todos los casos que ha tenido, ¿cuál es la incidencia estadística de personas que no han superado esta depresión post-encarcelamiento? Eso no puedo decir ahora, porque se ha concentrado este último 3 a 4 años. Y hasta que entienda que es un fenómeno repetitivo y no accidental, es ahora. Hay un caso que he visto que ha sido liberado, ha recuperado. Más bien es un abogado que hoy es solidario con otros detenidos y retorna a la... Tengo 2 casos de abogados, un abogado y un abogado, que hoy retornan a la cárcel, solidarios, porque Claro. han aprendido lo que es y están apoyando privados de libertad. Nos ha fortalecido, ¿no? Sí. Doctor Andrés Gautier gracias. estuvo con nosotros, psicoterapeuta, como siempre, ¿no? Las conclusiones
la saca usted en la casa. 7 de la mañana con 27 minutos, momento de hacer una pausa. Usted se informa con nosotros, somos ATV Noticias, primera edición. Los productos Milcar son tan buenos que todos quieren tenerlos. Y ahora compra y gana con Milcar. Por cada 50 bolivianos de compra en productos Milcar, reclama tu cupón. Ingresa a www.comprayganacon.milcar.com y participa en el sorteo de un auto, 10 televisores y 10 smartphones. Milcar, calidad a precio justo. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Quédate con ATV Noticias, primera edición. Por ATV. Hoy puedes hacer pagos adelantados, amortizando a capital. Y así llegarás a cancelar antes tu crédito y pagarás menos intereses.